Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 7 de la materia de personajes bíblicos. En este caso estaremos hablando del libro de Job, ¿verdad? Y su personaje principal, Job, ¿verdad? Y lo que significa el nombre de Job es aquel que sufre penalidades, o eso es en hebreo, o en griego significa perseguido. De igual manera, el nombre de Job dice mucho acerca de su vida. Algunas características que él tenía mencionadas en Job 1:1 es que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que nada pudo ayudar a Job hasta que se humilló en la presencia de Dios. Después de que Job hubo orado por sus amigos, Dios lo restauró la salud y su fortuna. Yo creo que siempre hemos visto, ¿verdad? Lo que tenía Job, lo que Dios le quitó, cómo lo pasó, pero al final también Dios restauró completamente la vida de Job. Dice que él era hijo de Isaacar, eso lo vemos en Génesis 16:13, y era padre de los Jasubitas, eso está en Números 26 del 23 al 24. También se le llama Jasub, eso es en Números 26-24, es otro de los nombres por los que se conoce a Job. Dice, todo cuanto se sabe de él nos llega del libro de Job, en el cual podemos encontrar sus vivencias y dificultades a lo largo de la madurez de su vida, las cuales generan interrogantes dentro del pueblo cristiano. Dice, otras dos referencias que encontramos en la Biblia es Ezequiel 14:14, donde se le menciona con Noé y Daniel, y Santiago 5:11, donde se alude a su paciencia. De verdad que creo que tampoco es otro de los detalles que nosotros hemos visto exactamente de Job, ¿vea? La paciencia. Hemos visto que era temeroso de Dios, apartado del mal, pero de verdad la paciencia que él tuvo fue algo extraordinario. Dice, y de Uz, que era su lugar de residencia, no podemos decir nada con precisión. Dice, probablemente estaba situado en el desierto sirio, al este de Palestina, entre Damasco y Edom. Lo que sí es claro acerca de Job es que su nombre es proverbial y legendario entre los pueblos de Oriente y específicamente en los árabes. Job 1:19 se establece su relación con el desierto, y en el 1:14 se alude a sus tierras de cultivo, y más adelante en Job 29:7 se hace referencia a sus aldeas y ciudades, y otra referencia de Uz es Lamentaciones 4:21. Se nos dice que la hija de Edom habita en Uz. Todos estos pequeños detalles, ¿verdad?, se han tratado de recopilar y sumar para saber un poco más acerca de Job. Dice que los hechos que se describen en Job pudieron haber transcurrido siglos antes de que se escribiera el libro. Job pudo haber vivido en los tiempos de Abraham, allá por el 2000 a.C. Como Abraham, la fortuna de Job se medía en términos de rebaños y ganados, conforme a la costumbre patriarcal. Los hijos casados de Job eran parte de su casa, vivían en tiendas aparte, pero se sometían a la autoridad del jefe de la familia, que en este caso pues era Job. Dice que es bastante aceptado por los estudiosos de la Biblia que Job vivió en la era patriarcal. Significa que era muy probable, ¿verdad?, que pudo haberse considerado a Job como uno de los patriarcas, ¿verdad? Pero no está así estipulado. Dice, al menos esto es lo que debe parecen sugerir varios detalles biográficos como el hecho de que vivió durante 2 siglos, ¿verdad? Job dice que, y el papel que desempeñó en su familia como sacerdote, siendo muy similar a Abraham, y donde no se menciona la ley de Moisés, ¿verdad? Significa que ese detalle de no mencionar la ley de Moisés es un detalle importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, ¿verdad?, más de alguno en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? Aún en el Nuevo Testamento se menciona la ley de Moisés, y aún otros libros y profetas también lo mencionan, pero Job no menciona nada de eso. Dice, Job poseía una gran riqueza y disfrutaba de un alto estatus social. Algunos sugieren que Job era un rey, pero no hay una base para tal sugerencia y debemos rechazarla. Además, si Job hubiese sido un rey, la palabra de Dios lo hubiera declarado, por lo cual Job no vivió en la época de los reyes.
Sin embargo, la Biblia da detalles sobre la extraordinaria riqueza que Job poseía. Sin embargo, dice, entre ellos, ¿verdad? Los que estaban ahí, estaba Satanás, que había venido. Dice, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Eso lo vemos en Job 1:7. Entonces Dios le preguntó a Satanás que si había visto a su siervo Job. Y ese detalle de verdad es súper importante que lo notemos. Dice, es importante ver que fue Dios quien inició la conversación sobre Job. Es decir, no fue Satanás quien eligió a Job para la prueba del sufrimiento al que fue sometido, sino Dios mismo. Es decir, Dios le mencionó, ¿verdad?, a Job como alguien en quien podía él confiar y decir, ¿no has visto a mi siervo Job? Eso lo vemos en el versículo 7, se menciona en el 1:7, dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vuelve nuevamente a mencionar las características que estaban en el versículo 1. Dice, en vista del testimonio de Dios, de la fidelidad de Job, Satanás sugiere que toda su integridad se debió a que fue bendecido por Dios y poseía tantas cosas. En otras palabras, Satanás estaba acusando a Job, ¿verdad?, de ser una persona interesada. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, Job está contigo o te bendice o es fiel a ti por lo que tiene, ¿verdad? Así que el Señor le permitió a Satanás que lo pusiera a prueba. Con el permiso de Dios, Job perdió todo su ganado, mataron a sus siervos. Como si todo eso fuera poco, sus hijos, que estaban todos reunidos en la casa del hermano mayor, ¿verdad?, se murieron. Ante tal sufrimiento, dice Job, se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza, se arrojó al suelo y adoró. Esta acción de Job de verdad que es sumamente importante. Es en este momento cuando Dios, ¿verdad?, había permitido, ¿verdad?, que este momento llegara a la vida de Job. Dice, las conocidas palabras se las dice acá. Desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? Desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No sé cuántos de nosotros pudiéramos decir esas palabras aún sucediéndonos dificultades y situaciones difíciles, ¿verdad?, así como las que vivió Job, ¿verdad? No sé si pudiéramos llegar y decirle esto al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que dice Job 1:21. En todo esto, dice el 22, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. De verdad que esas han sido unas palabras sumamente comprensibles de parte de Job. O sea, entender y decir, yo sé que eso tiene un propósito y nada está fuera del propósito de Dios, y lo entiendo y así es para mi vida. Y yo creo que esta parte que tenemos que aprender de Job es eso. No hay situación, por muy difícil que sea, de verdad, por muy complicada que nosotros la veamos, por muy grande, por muy inmensa, no sé, las palabras más extremas que podamos usar para el problema que podamos tener o la circunstancia más difícil que podamos estar viviendo, ¿verdad? En todo hay un propósito y Dios quiere formar algo en nosotros. Dios está formando algo en nosotros y ya va a pasar ese momento. Ya va a pasar ese momento. A Job, ¿verdad?, no fue fácil para él. Obviamente que no fue fácil, pero él sabía, y al decir esas palabras no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, yo sé que todo tiene un propósito. Entonces Dios nos ayuda a crecer en nuestro proceso, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, porque eso le sucedió a Job. La enfermedad que él tenía, no es posible saber específicamente de qué tipo de enfermedad tenía. Dice, en cualquier caso, lo que sí sabemos es que Job fue herido con dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla, y eso lo vemos en Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová
e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí dice sarna maligna en la Biblia, ¿verdad? Muchos comentaristas piensan que probablemente pudo haber sido lepra, ¿verdad? Pero ninguno de los que estamos acá, y estoy seguro que ninguno de los que hemos visto este video tenemos eso, ninguno, ¿verdad? Pero aún así, nosotros a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando lo otro? Bendito sea Dios que estamos con vida. Y eso es importante, que nuestra familia está bien, que nosotros tenemos la vida, y en todo, vuelvo y repito, hay un propósito divino de parte de Dios en nuestras vidas. El comportamiento de la esposa de Job dice que al verlo sumergido en tanto sufrimiento, le aconsejó que acelerara el inevitable final y maldijera a Dios. Obviamente ella, dice, no sabía que la vida de Job fue preservada por Dios, y compartió fatalmente la opinión común de que todo era un castigo divino. La respuesta de Job a su esposa fue que ella estaba hablando como una necia. Es decir, Job le dijo que ella estaba hablando como una persona infiel ante un Dios, porque Dios en su soberanía podía derramar el bien sobre ellos o también el mal sin ser injusto. De verdad que son palabras, o sea, yo he escuchado a Job, he hablado de la vida de Job, pero cada vez que vuelvo y leo acerca de Job, siento que aprendo más, y me hace como más énfasis en saber de que Dios es un Dios soberano. O sea, ante todo, Él es un Dios soberano, y Él, como dice en el versículo, ¿verdad?, que está mencionando acá, y ¿cómo se llama? Job, donde le dice en el 10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y no el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ese momento Job estaba intacto con respecto a lo que creía acerca de Dios. Los amigos de Job. La Biblia muestra que Job recibió la visita de 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos eran sabios y ricos y pertenecían a una posición social similar a la de Job. Los 3 hombres se fueron a Job para consolarlo. La situación era tan complicada que sus amigos, ¿verdad?, no lo habían visto. Dice que se compadecieron de él y lloraron. Se quedaron 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra. O sea, vieron súper mal a Job, ¿verdad? Después de que Job rompió el silencio, en Job capítulo 3, comenzó una larga y formal discusión entre él y sus amigos. Con base a esta discusión podemos ver que los amigos de Job comenzaron a establecer una secuencia de discursos con razonamientos de causa y efecto, donde básicamente acusaron a Job de ser el culpable de todo ese sufrimiento. Al final, ¿verdad?, dice acá que después de las acusaciones de sus amigos y de su intento de justificarse a sí mismo, había un joven llamado Eliú, un nombre común para los hebreos, llamó la atención sobre el papel disciplinario del sufrimiento. Eso lo vemos en Job del 32 al 37, por lo que el hombre no es capaz de comprender todo lo que Dios hace. Definitivamente nuestra mente es una mente finita, ¿verdad? No podemos entender lo que Dios tiene para nosotros a veces. Dios le responde a Job. Después de esa discusión, Job comprendió que bastaba con confiar en Dios, porque Él puede hacer cualquier cosa y no es posible frustrar ninguno de los planes de Dios. Y eso lo vemos en Job 42:2, donde Dios es el Señor de todo, gobierna el universo y no necesita que nadie aconseje en nada. Todo lo que hace es por su soberana voluntad. De verdad que esta parte, de verdad, para mí es súper importante, que ustedes puedan darse cuenta de que Job en realidad sí era alguien que necesitaba muchísimo entender la soberanía de Dios, donde le dice: yo conozco que todo lo puedes, lo que le dijo Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Reconocer de que todo lo sabe Dios y que Él puede hacer con nosotros como Él quisiera. Dios restauró la vida de Job, ¿verdad? Después de lo que sucedió, Job vivió 140 años más y llegó a ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación.
En Job 42:16 dice, después de esto vio Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La epístola de Santiago hace una referencia a Job como un ejemplo de paciencia. ¿Cuál es la enseñanza del personaje de Job? Job dice, parece abrir la puerta al concepto neotestamentario de la gracia, al plantear que Dios está más allá de la misma ley y de las interpretaciones que los hombres hicieron de ella en momentos específicos. Ese concepto nos lleva a confiar en Dios en cualquier circunstancia. No ganamos nada con tratar de entender el porqué de la dificultad. A veces el justo sufre sin saber por qué. De ahí que sea importante aprender a dejarlo todo en las manos de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. El libro no termina sin recalcar que Dios es bueno y justo en todos sus tratos. Al final restauró a Job y hasta le dio más de lo que antes tenía. Si permanecemos fieles, al final Dios siempre disipa las tinieblas de nuestra existencia con la luz de su presencia. Amén. Gracias por llegar acá, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.